Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Así que denle un fuerte aplauso al Señor por la vida. Sin decir más, voy a darle el tiempo a mi hermana Tabita, que va a compartir la palabra de Dios con nosotros. Dios lo bendiga, hermano, y disponga su corazón al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Es un gozo estar aquí otra vez, ¿verdad? Bueno, yo estaba ansiosa por compartir con ustedes la palabra de Dios y le doy gracias a Dios por eso, hermanos. Amén. Así que pues vamos a comenzar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 13. Vamos a leer 13:6 al 15. Amén. Si todos lo tienen, nos ponemos de pie. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Todos, hermanos. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor, por tu palabra, Padre amado, que tú, Señor, nos has dado, Padre poderoso. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en este lugar, Señor, y por todo lo que harás, Padre poderoso. Yo sé que tú tienes planes de bien y no de mal, dice tu palabra, Señor, para con todos nosotros, Señor. Y te pido en esta noche, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que seas tú, Padre amado, hablando a cada corazón, Señor, hablando, Padre amado, ministrando, Señor, tu palabra, Padre poderoso. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor, porque tú das oportunidad, Padre, para que todos nos arrepintamos, Señor, y procedamos, Señor, al arrepentimiento, dice tu palabra, Señor, para que seamos salvos, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu palabra hermosa, por lo que nos quieres enseñar, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Veo que algunos no encontraron. Es Juan 13, amén, 13 al 6. Gloria a Dios. Pues yo estoy muy agradecida con el Señor por todo lo que hace, amén, en este lugar, en mi vida. A veces no encuentro las palabras, ¿verdad?, para agradecerle al Señor todo lo que hace. Una de las cosas, ¿no?, que yo decía al Señor con mi esposo, planeando nuestra vida, ¿verdad? Y pues nosotros habíamos planeado tener otro bebé y estábamos, ¿verdad? Digo, no, pues decimos: oh, si el Señor nos da otro hijo, bienvenido. Pero si no nos da, pues también que se haga la voluntad de Dios.
Amén. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar en eso. Y miren, mis hermanos, pues resulta que al mes y medio, casi a los 2 meses, ¿verdad? Yo me entero que estaba embarazada. Pero pues sucede algo, ¿no? Inesperado. Y digo, ¿verdad? No se logra el bebé. Y ahora le digo a mi esposo, ni cómo reclamarle al Señor, ¿verdad? Porque dimos que se haga tu voluntad, ¿verdad? No, que no se haga la nuestra, ¿no? Sino, como, si nos da, bienvenido. Si no nos da, pues también, sea el nombre de Dios bendito. Amén. Y me pongo gozosa porque digo, yo pensé que no iba a soportarlo, pero veo la fortaleza del Señor. Y eso me gozo. Y no es todo eso, sino lo que Dios me enseña, lo que Dios quiere, me abre a algo mucho más grande. Que a veces yo solamente pensaba en mi familia, en mi esposo, en mis 2 hijas, como que me reducía a algo pequeño. Pero el Señor dice, no, es que tú no tienes una familia de 4, tú tienes una familia muy grande. Una familia, y así como tú ves a esa familia pequeña, así tienes que ver esa familia que tú tienes, esa familia que yo te he dado. Amén. Tengo muchos hijos, ¿verdad? Vemos a los niños, aunque algunos no se dejan abrazar y apachurrar. A mí me encantan los bebés, me encantan los niños. Y digo, ahí está. Amén. Y gracias a Dios porque me dio la oportunidad de enseñarle a los pequeños. Y así que si alguno de sus niños sale regañado es porque tomé el papel de madre. Amén. Así que y ese es el panorama, ¿no? Más que nada, yo creo que hay situaciones que pasan, como dice la palabra de Dios, que todo, ¿verdad?, nos ayuda a bien. Amén. Todo sucede por un buen propósito. Y en eso me regocijo esta noche, porque a veces anteriormente, ¿verdad?, mi pensamiento, todo lo que venía a mi cabeza, y decía, si yo no voy, los hermanos ni se acuerdan de mí, ni saben que existe. Ay, no. Digo, ay, ni siquiera una llamada. O sea, pensamientos míos. Y ahora resulta, ¿verdad?, más bien, era yo la que estaba muy mal, porque pude y puedo sentir el amor de cada uno de ustedes. Amén. Aunque no me hayan visitado, y los que me han visitado, puedo sentir el amor. ¿Por qué? Porque cambié, deseché todo ese pensamiento que yo tenía, ¿verdad? Yo decía, no sé, había un tiempo, ¿no?, en que estábamos trabajando mi hermana Lucía y yo, y decía, no sé, de los poquitos tiempos que yo andaba trabajando, decía, no, pues si falta un día, 2 días, no se acuerdan. Digo, ¿acaso? Y tú eres la única que sabe que estoy ahí, pero pues de los demás, le dijo, no. Nadie dijo, ay, hermana, pues. Pero es el sentimiento de uno, es el pensar de uno. Así que si usted no siente el amor de Dios, no son los hermanos, es su pensamiento. Es lo que usted tiene en el corazón. Y dije, Señor, gracias, porque me abres los ojos. Puedo ver a mis hermanos. Tengo a mis hermanos. Los tengo a ustedes. Ustedes son mi familia. Ya no somos una familia de 4. Somos una familia de muchos hermanos. Amén. Y en eso, mis hermanos, hay que regocijarnos. Hay que sentirlo. Porque esta enseñanza trae una profundidad. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Porque a lo mejor cuando yo empiezo a pensar, a imaginarme que tal vez, que quizás me alejo de mis hermanos. Pero cuando quito todos esos pensamientos, me voy acercando. Amén. Puedo sentir el amor. Y yo siento el amor. Yo sé que todos ustedes me aman. Y si hay alguno que no, yo sé que me va a amar. Amén. Así que no me preocupo.
y por eso me siento muy agradecida con el Señor por este momento, por verlos así. Y mis hermanos, no es todo lo que Dios tiene para nosotros. Si vemos y decimos, "Oh, son maravillas lo que está haciendo Dios", espérese más adelante. Amén. Pero necesitamos estar unidos, estar en unidad. Amén. Y pues de eso se trata, ¿verdad? El tema de hoy. Bueno, estaba indecisa qué tema ponerle, pero el tema no importa. Lo que importa es el mensaje. Amén. Dice el amor en la iglesia. Amén. Aunque puede ser un mandamiento nuevo, aunque puede ser en esto serán conocidos. Bueno, muchos temas. Pero vamos a ver en Juan 13, ahí mismo. (13:34) dice la palabra de Dios. Un mandamiento, si ya todos lo tienen, hermanos. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Dios nuestro Señor Jesucristo dejó un mandamiento. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y me pregunto por qué el Señor Jesucristo dijo un mandamiento nuevo, ¿verdad? Cuando en la ley de Moisés dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Leímos la historia, amén, de cómo nuestro Señor Jesucristo lava los pies a los discípulos, y como Pedro decía, no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? ¿Verdad? Pero dice, ya lo vas a entender. Amén. Y bueno, regresamos a leer en el 13:15. Dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Vemos aquí cómo el Señor estaba preparando a los discípulos, porque ya iba a partir, iba a morir en la cruz. Entonces estaba preparando a los discípulos. Y por eso era preciso darles un ejemplo, ¿verdad? De cómo el Señor, el Maestro, le iba a lavar los pies. Amén. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que nos amemos los unos a los otros, es sinónimo, ¿verdad?, de servirnos los unos a los otros. Amén. Amén. Pero seguimos, ¿verdad?, de cómo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Así como era el ejemplo, ¿verdad?, de cómo cuando nuestro Señor Jesucristo en Mateo comienza a decir, ¿así han oído cuando han dicho no adulterarás? Dice, pero si miran a una persona solamente para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No solamente es el hecho, sino con solo mirar. Entonces viene desde adentro, desde el corazón, de lo más profundo. Amén. Y esa es la misma palabra. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento era, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues con que lo trates bien, ya estaba bien, ¿verdad? Pero ahora dice la palabra de Dios, a nosotros
sus hijos, sus discípulos, a los que hemos nacido de nuevo, que nos amemos los unos a los otros. No es tanto el daño que hagamos o las palabras que digamos, sino lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro pensamiento. Amén. Esto, porque si hay algo en nuestro corazón, eso es lo que nos separa. Y como yo les decía, todos esos pensamientos me alejaban de ustedes. Pero cuando yo quito todos esos pensamientos, veo amor por todos lados, veo que me aman demasiado. Y es eso, hermanos, es lo que tengo adentro, es mi pensamiento. Y es lo que dice el Señor, que nos amemos los unos a los otros. Amén. Amén. Y no es que si ustedes quieren, si es que yo quiero, es un mandamiento. Amén. Amén. Ese es un mandamiento para el discípulo del Señor. Amén. Y no esperar, ¿verdad?, que me amen, sino es un mandamiento para mí, para yo amar. Amén. Y en eso entra todo, mis hermanos. Vemos todo aquí, en toda la palabra de Dios, como Él nos da instrucciones, ¿verdad? Que si alguien te dice algo, nosotros sabemos que tenemos diferentes caracteres, diferentes opiniones, tenemos muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así nos hizo el Señor. Pero dice la palabra de Dios, sopórtense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros. El amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Cuando dice la palabra de Dios, pues si me dicen o piensan, el amor cubrirá multitud de pecados. Y así como dice la palabra de Dios, la amargura, ¿verdad?, también contamina. Entonces, en eso, mis hermanos, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿Qué es lo que no nos permite ver ese amor? Amén. Si usted, como le digo, si usted no siente el amor de los hermanos, el que está mal es uno mismo. Es usted. Amén. ¿Por qué? Porque el mandamiento es que tenemos que amarnos los unos a los otros. Amén. Y hay instrucciones en toda la palabra de Dios de cómo, ¿verdad?, nosotros tenemos que hablar con nuestros hermanos, cómo tratar con ellos. Pero mi enfoque es este mandamiento, porque por este mandamiento nosotros vamos a ser conocidos. Amén. Dice en 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. En esto nos van a conocer. Me acuerdo una vez que decía, ¿verdad?, escuchando a un pastor, decía, no, yo no voy, que se encontró a una hermana y que la hermana le dice, no, yo no voy a la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia porque ahí hay muchos hipócritas. Y que el pastor, el hermano le dice, no, pues hay lugar para otro más, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las iglesias son conocidas por hipócritas, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cómo es que queremos ser conocidos? Pero el mandamiento es que nos amemos los unos a los otros, porque dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Amén. Yo sé que todo esto que está haciendo el Señor en la congregación, ¿verdad? Porque ahorita, aunque decimos somos muchos, en realidad somos poquitos para los que vamos a hacer. Amén. Porque entonces, así como estamos de poquitos, que nos amemos. ¿Por qué? Porque los que se van a ir añadiendo, nos vamos a ir, ¿verdad?, amando los unos a los otros. Amén. No esperar yo que me amen, sino yo amar. Ese es el mandamiento. Amén. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Amén. Dice,
Vamos a Juan 17. Veinte vamos a leer. Dice la palabra de Dios: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. La forma en que vamos a glorificar el nombre del Señor, la forma en que vamos a dar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es que seamos uno. Amén. Amén. Que seamos uno. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Amén. Y vamos a glorificar el nombre del Señor, siendo uno. Amén. Por eso cuando enseñaba a sus discípulos a orar, dijo, Padre nuestro. A veces nosotros acostumbramos a decir, Padre mío, como siempre pensando en mí, en uno solo, pero no, es todos, Padre nuestro. Amén. Somos en unidad, porque en eso vamos a glorificar el nombre del Señor. Amén. Por eso el mundo está dividido porque siempre buscan sus propios beneficios, ¿verdad? No hay políticos que concuerden y digan, oh, pues vamos a hacer así todos unidos. No, por eso existen los diferentes partidos políticos. Sin embargo, en la iglesia del Señor debe haber unidad. Amén. Amén. Tenemos que ser uno. Lo difícil para el mundo es lograr la unidad, pero para el Señor todo es posible, ¿verdad? Ese es el mandamiento del Señor, porque así vamos a dar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo en la unidad. Amén. Dice en el 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Dice que seamos perfectos en unidad. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Amén. Yo disfruté mucho cuando estábamos en la reunión de líderes, ¿verdad? De ver cómo todos mis hermanos se unían en un solo propósito, ¿verdad? Como no es de que, oh, pues como yo creo, no, sino todos en unidad para dar la gloria a Dios. Amén. Amén. Todo lo que se ha hecho allá en Oaxaca, ¿verdad? Construir ese templo, es gracias a la unidad. Amén. Es gracias a la unidad. Entonces, cuidémonos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Si hay un pensamiento contra algún hermano, contra alguna hermana, si hay un roce, si hay algo, ¿verdad? Que podamos desechar todo eso. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos, porque ahí está el enemigo. Ajá. Aunque decía la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque están limpios, dice, ya todos están limpios, aunque no todos. Pero aunque haya Judas, dice, en el grupo de los discípulos había un traidor, pero eso no impedía la unidad de los discípulos. Amén. Así que nosotros, mis hermanos, porque el Espíritu de Dios habla, sabe, conoce, el Señor conoce a sus hijos. Amén. Entonces, es el mismo Espíritu de Dios el que nos une.
Porque si no tuviéramos el Espíritu de Dios, por más que quisiéramos, no íbamos a poder. Es el Espíritu de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Entonces es Él el que nos une. Vamos a ver en Romanos 5:5. Romanos 5:5 dice la palabra de Dios: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Así que es el Espíritu Santo, el amor, ¿verdad?, que Dios ha derramado en nuestro corazón, y eso es lo que permite la unidad. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros vivamos en el Espíritu, porque eso es lo que nos une. Porque si vivimos en nuestra carne, comenzamos a dejarnos dominar por todos los pensamientos, por todas las cosas que hay que son propias de la carne, nuestras propias deseos, buscar, ¿verdad?, lo que me conviene. Pero si yo vivo en el Espíritu, ¿verdad?, voy a buscar la gloria de Dios. Amén. Amén. No buscar lo mío propio, ¿verdad?, como deberíamos en otra parte, que busquemos, ¿verdad?, el bien de los demás, que busquemos el bien de los hermanos. Amén. Pero todo esto, mis hermanos, gracias al Espíritu de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Así que desechemos todas las cosas que pueda haber en nuestro corazón. Amén. Amén. Así que nadie me cuenta esa experiencia propia. Amén. En Primera de Juan 3:14. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 3:14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Amén. Amén. Está la palabra del Señor, ¿verdad? Que si no amamos, si no entramos en esa unidad, es porque, pues, dice, estamos en tiniebla todavía.
Amén. Y es el Espíritu de Dios el que ha sido derramado en nuestro corazón. Amén. Veamos, ¿verdad?, cómo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El ejemplo era como a ti mismo. Pero ahora dice la palabra de Dios que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Amén. Ya no es que me mida yo y diga: ay, pues si me quiero mucho, pues trato bien, pero ¿qué tal si no me quiero nada? ¿Verdad? Pero ahora no es como a ti mismo, es como yo, como Cristo nos ama. Amén. ¿Y cómo nos amó Cristo? De tal manera nos amó, que dio su vida por nosotros. Dice, nadie, pone su amor por sus amigos, dice. Pero el Señor Jesucristo, Él puso su amor por nosotros. Amén. Así que ese es el estándar. Eso es lo que Dios nos dice, que nos amemos los unos a los otros como yo los he amado. Y dice, ejemplo les he dado, ¿verdad? Si dice la palabra de Dios, dice, si yo, dice, siendo el maestro y Señor, bien que lo dicen, ¿verdad?, porque lo soy, les he lavado los pies, cuanto más, ¿verdad?, ustedes que son los discípulos. Entonces, Dios mío, danos la fuerza, ¿verdad? Y yo sé que el Señor ya derramó eso en nuestro corazón. Amén. Y dice que vivamos en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, lo logramos. Pero si usted vive en la carne, si yo vivo en la carne, no lo vamos a lograr. Amén. Porque siempre tendemos el ser humano a ver por sus propios intereses. Pero si nosotros vivimos por el Espíritu, nosotros buscamos siempre glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en esto dice, cuando somos unidos, cuando nos amamos los unos a los otros, ¿verdad?, ese amor va a hablar mucho más fuerte. Amén. Amén. El mundo va a creer, dice, el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos. Amén. Que nosotros somos sus discípulos. Así que, mis hermanos, los animo y nos animemos, ¿verdad?, los unos a los otros, seguir adelante, confiados en el Señor, en que Él nos lleva de la mano. Amén. Y no desmayar, ¿verdad? Si hay algo en nuestro corazón, hay que quitarlo, hay que desecharlo. Si tenemos algo contra algún hermano, alguna hermana, hay que desecharlo, porque no nos va a dejar avanzar. Y esta noche me gustaría que nosotros todos pudiéramos pasar al altar. Y si usted, ¿verdad?, no ha entregado su corazón al Señor, hoy es el día. Hoy es el día de pedir perdón. Y otra de las cosas que me gustaría que hiciéramos, que nadie orara por sí mismo, que cada uno orara por su hermano, es que Dios le ponga en su cabeza, en su corazón. Y no ore hoy por usted, ore por su hermano, ore por su hermano. Amén. Otra de las cosas, hay muchas peticiones. Amén. Y sabemos que Dios nos ha dado armas y la oración es una de ellas. Amén. Amén. Y otra, hermanos, para animarnos mucho más, es cuando hace tiempo, ¿verdad?, cuando habíamos poquitos hermanos, y yo leía la palabra de Dios, y si me quieren acompañar en Lucas 12:32. Y esta palabra es para nosotros. Dice la palabra de Dios: no temáis,
manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Amén, aleluya. Dice, no teman, manada pequeña. Hace tiempo cuando yo leía eso, supe que es para esta congregación. Yo sé que cada lugar donde se nombra el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esta palabra es para ellos. Pero esta palabra es para nosotros, hermanos. Amén. Amén. Cuando dice manada pequeña, es por la humildad que hay en el corazón. Amén. Y nosotros tenemos esa humildad. Nosotros somos esa manada pequeña. Y el Señor dice, no temas, que no veamos las cosas imposibles, porque todo es posible. Amén. Que se imagina si lo que hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? ¿Cuánto más si somos más unidos? Si practicamos lo que dice la palabra de Dios. En esto serán conocidos, dice, en que se aman los unos a los otros. Amén, aleluya. Y regocijarnos, mis hermanos, porque el Señor nos mira y nos dice, no teman, no temas, manada pequeña. Amén. Amén. Porque dice, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aleluya. Amén. Eso es para regocijarnos. Amén. ¿Por qué? Porque Él dice el Señor que está con nosotros. Está con nosotros y no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Sigamos adelante, sigamos unidos. Y es todo, mis hermanos. Es un mensaje corto, pero yo sé que el Señor habla a nuestros corazones. Amén. Amén. Así que, como les digo, me gustaría cada uno, ¿verdad?, orar por otro hermano y no ore por sí mismo. Y que cada cosa que pueda haber en su corazón contra su hermano, hermana, contra su esposa, esposo, contra, ¿verdad?, todo el sentimiento, ¿no?, que hay en nuestro corazón, hoy lo entregamos al Señor y sigamos adelante. Amén, sin desmayar, porque Dios, ¿verdad?, como el canto que estaba cantando el pastor, te extenderás hacia el norte, te extenderás hacia el sur, hasta el este, del este al oeste. Amén. Regocijarnos cuando cantemos ese canto, porque Dios hace maravillas. Dios va a hacer maravillas en nosotros, en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos. Y lo más importante, hermanos, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo va a ser glorificado. Ese es el propósito, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Así le doy el lugar al pastor.